Bienvenidos a un nuevo viaje lleno de aventuras en Mundipedia. Hoy nos vamos de ruta por el norte de Tenerife y vamos a visitar dos joyas canarias. Primero, el precioso pueblo de Icod de los Vinos y después visitaremos Garachico. Vamos a descubrir historias, callejones mágicos y unas piscinas naturales que parecen de otro planeta. Así que prepárense para caminar por calles empedradas, descubrir rincones mágicos y darnos un chapuzón en sus famosas piscinas naturales. Empezamos en Icod de los Vinos, un lugar famoso por tres cosas: su vino, su drago milenario y su tranquilidad absoluta. Si hay un pueblo en Tenerife que combina historia, tradición, buen vino y un árbol que parece salido de una película de fantasía, ese es Icod de los Vinos. Situado en el norte de la isla, este pueblo tiene todo el encanto de la arquitectura colonial canaria, con sus calles adoquinadas, balcones de madera y ese ritmo de vida tranquilo que hace que uno quiera quedarse aquí para siempre. Pero Icod no es solo un sitio bonito. Su historia se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los guanches, los antiguos habitantes de Tenerife, ya vivían en esta zona. Su ubicación estratégica, con montañas a un lado y el océano Atlántico al otro, lo convirtió en un lugar ideal para la agricultura y el comercio. Nada más llegar a Icod de los Vinos, lo primero que nos recibe es su aire tranquilo y sus calles empedradas llenas de historia. Este pueblo, famoso por su vino y su drago milenario, es uno de esos rincones donde la tradición sigue muy viva. Nuestra primera parada es el Mariposario del Drago, un rincón mágico donde pueden ver mariposas de todo tipo y colores. Imaginen un lugar lleno de plantas tropicales, con cientos de mariposas revoloteando a su aire. Aquí uno se siente como en un cuento de hadas, o como en una escena de película donde en cualquier momento aparece un sabio a darte una misión. Salimos del mariposario y caminamos unos pasos hasta llegar al drago milenario, la estrella de Icod de los Vinos. Y cuando digo estrella, lo digo literalmente, porque este árbol es más famoso que muchos influencers. Este árbol, que en realidad no es un árbol sino una planta de la familia de las dracaenas, es uno de los seres vivos más antiguos y enigmáticos de Canarias. Se estima que tiene entre 800 y 1000 años de edad, aunque algunos estudios sugieren que podría ser aún más viejo. Su tronco grueso y retorcido, que se divide en innumerables ramas en la parte superior, le da un aspecto casi místico, como si hubiera sido sacado de un cuento de hadas o de la mitología guanche. Y es que, para los antiguos guanches, el drago era un árbol sagrado. Creían que su savia roja, conocida como la sangre de drago, tenía propiedades mágicas y curativas. La usaban para sanar heridas, teñir telas y hasta en sus rituales religiosos. Pero la historia del drago milenario no termina ahí. En el siglo XIX, los exploradores y botánicos europeos quedaron fascinados con él, y su fama llegó hasta el otro lado del Atlántico. Se dice que el escritor Herman Melville, el autor de Moby Dick, se inspiró en el drago para describir algunos de los paisajes exóticos en sus novelas. Hoy en día, este gigante verde sigue en pie, testigo de siglos de historia. Está rodeado por un parque donde se pueden ver muchas especies autóctonas de Canarias, como el cardón, la tabaiba y la palmera canaria. Para los visitantes, es prácticamente obligatorio sacarse una foto con él. No hay viaje a Icod de los Vinos sin una foto junto al drago milenario. Pero más allá de la foto, lo realmente especial es pararse a observar con calma, imaginar todas las historias que han sucedido bajo su sombra y sentir que, por un momento, estamos ante algo mucho más grande que nosotros mismos. Después de un rato admirando al drago, seguimos nuestra ruta y nos dirigimos a la iglesia de San Marcos, el templo principal de Icod. Es una iglesia de estilo canario con detalles coloniales y un interior precioso. Su fachada blanca y su gran campanario nos dan la bienvenida a este templo con siglos de historia. Después de nuestro paso por Icod de los Vinos, llegamos a Garachico, ubicado en la costa norte de Tenerife, un pueblo que, si tuviera que describir en una palabra, sería resiliencia. Porque este lugar ha pasado por mucho. Aunque hoy en día es un pueblito tranquilo, lleno de vida local y turismo relajado, hace unos siglos fue uno de los puertos más importantes de la isla. Ahora, para entender por qué Garachico es como es, hay que hablar de su historia. Resulta que en 1706 el volcán Trevejo entró en erupción y la lava arrasó gran parte del puerto y cambió el paisaje para siempre. Esa misma lava fue la que creó las piscinas naturales que vamos a visitar hoy. Ahora que ya sabemos un poco de la historia, vamos a caminar. Empezamos nuestra caminata hacia el paseo marítimo de Garachico, un recorrido lleno de sorpresas, historia y vistas alucinantes del océano. Mientras caminamos con la brisa marina de fondo, podemos encontrar varios monumentos que nos cuentan un poco más de la historia de Garachico.
Una de las más impactantes es la escultura del emigrante, una obra que rinde homenaje a todas las personas que tuvieron que dejar Canarias en busca de una vida mejor. Es una pieza que te hace reflexionar, sobre todo cuando miras al horizonte y piensas en todas las historias que hay detrás de esos viajes. Seguimos caminando y nos encontramos con el antiguo muelle, una estructura que sobrevivió milagrosamente a la erupción de 1706. Hoy en día, es uno de los puntos más fotografiados de Garachico, y no me extraña. El contraste entre las piedras volcánicas y el azul del océano es simplemente espectacular. Aquí están las esculturas llamadas Tensei Tenmoku, creadas por el artista japonés Kan Yasuda. Estas imponentes figuras blancas de mármol contrastan con el fondo volcánico y parecen sacadas de otro mundo. Cada una tiene una forma única, y lo mejor es que puedes interactuar con ellas, tocarlas, rodearlas, incluso sentarte en algunas. Es como un museo al aire libre con vista al mar. En el caso de Tensei Tenmoku, el significado del nombre ya nos da una pista sobre su esencia. En japonés, Tensei puede traducirse como nacido del cielo, mientras que Tenmoku hace referencia a la idea de una visión celestial o una perspectiva más elevada de la existencia. Lo más interesante de estas esculturas es que no están hechas solo para ser vistas, sino para ser experimentadas. A diferencia de otras obras de arte que solo se pueden observar a la distancia, Yasuda diseña sus esculturas para que la gente las toque, las rodee, se siente en ellas e incluso las atraviese. Para muchas personas, estas esculturas tienen un significado espiritual. Sus formas suaves y redondeadas evocan tranquilidad y equilibrio, convirtiendo el paseo marítimo de Garachico en un espacio de meditación al aire libre. Mientras nos acercamos, empezamos a escuchar el sonido de las olas rompiendo contra las rocas volcánicas. Es un sonido fuerte, pero a la vez tiene algo hipnótico. Y, de repente, aquí están. ¿No les parece un lugar sacado de otro mundo? Estas piscinas son el resultado de la erupción volcánica del siglo XVIII. La lava se enfrió al entrar en contacto con el mar y creó estas formaciones únicas. El color del agua es impresionante, un azul turquesa que contrasta con el negro de las rocas volcánicas. Y si nos fijamos bien, podemos ver pequeños pececitos nadando tranquilamente entre las piedras. ¿Se animan a darse un chapuzón? Les advierto que el agua está fresquita, pero vale la pena. Cada piscina tiene su propio carácter. Algunas son más tranquilas, perfectas para flotar y relajarse, mientras que otras están más expuestas a las olas, para quienes buscan un poco de adrenalina. Miren cómo el agua entra y sale con las olas, llenando y vaciando las piscinas como si fueran pequeños pulmones. Un consejo rápido: si vienen por aquí, échenle un vistazo a la marea antes de lanzarse al agua. En marea baja es perfecto para nadar tranquilamente, pero en marea alta, bueno, podríamos acabar surfeando en las rocas sin querer. ¿Y qué decir del entorno? Desde aquí se puede ver la costa recortada de Garachico, las montañas verdes al fondo y el océano infinito delante de nosotros. Es uno de esos lugares donde te sientes pequeñito, pero al mismo tiempo completamente conectado con la naturaleza. Aquí todo es paz y calma. El sonido de las olas, el olor a salitre. Es como un pequeño paraíso escondido. Este es uno de esos momentos en los que te das cuenta de lo afortunado que eres por estar aquí, disfrutando de algo tan simple y a la vez tan espectacular. ¿Sabían que las piscinas naturales de Garachico han aparecido en un montón de reportajes y documentales? Este lugar tiene algo especial que enamora a todo el que lo visita. Muy cerca de aquí está el Castillo de San Miguel, una pequeña fortaleza construida en el siglo XVI para defender el puerto de los ataques piratas. El castillo es pequeñito, pero tiene unas vistas espectaculares del mar. Desde aquí, se puede ver todo el litoral de Garachico y también las piscinas desde otra perspectiva. Es un lugar perfecto para sacar unas cuantas fotos. Garachico no es solo un pueblo bonito, es un lugar con alma, uno de esos rincones que te hacen sentir como si el tiempo se detuviera. Aquí todo tiene su propio ritmo, uno mucho más tranquilo y auténtico. No hay prisas, no hay estrés. Solo mar, montaña y calles llenas de historias por descubrir. Antes de despedir este día, ponemos rumbo a un mirador secreto desde el que se puede ver todo el pueblo desde lo alto. Desde aquí se aprecian las piscinas naturales en todo su esplendor, las casas blancas y los tejados de tejas rojas que se extienden hasta el pie de las montañas. El contraste entre el azul del océano y el verde de la vegetación es simplemente espectacular. ¡Qué vista más impresionante! Garachico es uno de esos lugares que te deja una huella especial. No es solo por sus paisajes o su historia, es por la sensación de paz que transmite. Es el tipo de lugar al que siempre querrás volver,
porque te hace sentir como en casa, aunque sea la primera vez que lo visitas. Con este atardecer de fondo, llega el momento de despedirnos de este día. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por estos maravillosos lugares. Dos pueblos llenos de historia, belleza y ese encanto canario que hace que uno quiera quedarse para siempre. Desde el drago milenario de Icod hasta las piscinas naturales de Garachico, hemos descubierto dos rincones mágicos del norte de Tenerife. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olviden darle like si les ha gustado, suscribirse para más paseos como este y, sobre todo, dejarme un comentario contándome qué les ha parecido. ¿Les gustaría visitar Garachico o Icod de los Vinos? ¿Qué parte del paseo les ha gustado más? Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Tenerife, no lo duden. Pasen por aquí y déjense llevar por la magia de este rincón del Atlántico. Les aseguro que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerden, la aventura siempre está a la vuelta de la esquina. ¡Hasta la próxima!